versículo y ahorita ya estamos, gracias a Dios, en la primera carta de Timoteo. Esta hermosa carta escrita no a una iglesia en particular, sino a un joven pastor llamado Timoteo. Timoteo significa uno que honra a Dios. Este joven oriundo de Listra, hijo de papá griego, mamá judía, su mamá Eunice y su abuela Loida, ellas le inculcaron en el Antiguo Testamento, más tarde se convirtieron al cristianismo porque eran judías devotas, ¿no? Y vemos parte de la historia de Timoteo, desde Hechos 14, cómo Pablo llega a Listra, es apedreado, se levanta, Timoteo queda impactado por la fe de Pablo, seguramente tenía por ahí como unos 20 años, y en su segundo viaje misionero Pablo regresa a Listra. Este joven crece tanto que todos dan buen testimonio de él, y Pablo se lo lleva con él, y desde ese entonces se convierte en el compañero inseparable de Pablo, en su discípulo amado, en su amigo, en su colaborador. Lo vemos por todo el Nuevo Testamento junto a Pablo, ¿no? En todas sus cristoaventuras. Esta carta fue escrita por el año 62 y 63 junto con Tito y segunda de Timoteo. Son las últimas cartas que Pablo escribió para el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y bueno, son significativas por eso, porque Pablo ya está en su vejez, está a 2 años de ser ejecutado, y Timoteo también ya tiene varios años de haber creído, por lo menos está en sus 30. Y estas cartas nos van a enseñar muchas cosas. Pablo está dándole ánimo a un Timoteo que tendía a ser tímido, según lo que vemos en las cartas de él, que la gente tuviera un poco su juventud, a pesar de tener 30 años, se consideraba joven. Y Pablo le escribe porque lo había dejado en Éfeso como pastor, y era una tarea difícil para animarlo, para levantarlo y para consolarlo. Y yo creo que Pablo va a tratar con sana doctrina, con cómo se debe llevar a cabo el orden en la iglesia del Dios viviente. Es un texto importante. El orden en la iglesia, la conducta que debe llevarse en la iglesia del Dios viviente. Y el versículo clave, creo yo, de toda la carta es 1 de Tito 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Pablo comenzó hablándonos de lo que sucede cuando abandonamos la sana doctrina, ¿no? Su principal objetivo es el amor genuino, y cuando no tenemos, abandonamos este firme cimiento de la verdad, quedamos a merced de filosofías, de religiones surgidas de la imaginación, del corazón del hombre. Y entonces tenemos que estar basando nuestras vidas en fábulas, en mitos, en vana palabrería, en superstición, cosas que no son comprobables. En la falsamente llamada ciencia, le llama Pablo más adelante. Pero acuérdate de nuestra máxima: si no es nuevo, si es nuevo no es verdad, si es verdad no es nuevo. Y bueno, esto también Pablo nos enseñó que uno más de los problemas que estaba en Éfeso es que estaban utilizando la ley de una manera indebida, ¿no? Y Pablo nos ha enseñado bastante acerca de la ley, ¿no? Cómo la ley no tiene como función salvarnos o mejorarnos, sino encerrar a todos bajo pecado y llevarnos a Cristo, nuestra única esperanza. Vimos bastante de eso. Tú lo puedes leer y escuchar también en los mensajes pasados. Pero vimos la semana pasada cómo hay un contraste entre la gracia y la ley. Cómo Pablo, a partir del versículo, creo que es 5, comienza a decir: ¿sabes qué? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, que me tuvo por fiel. Y Pablo comienza a decirnos lo que es la gracia, lo que vive un cristiano cuando ha entendido la gracia de Dios y que no anda en la ley, ¿no? Y bueno, en este capítulo Pablo va a comenzar con la práctica. Va a estar tocando temas muy polémicos en este tiempo, pero primeramente Dios, no los vamos a ver, pero primeramente Dios vamos a estar aclarándolos. Pero quiero que veas esto, cómo lo que va a empezar a enseñar Pablo a partir de aquí tiene que ver con la sana doctrina, tiene que ver con lo que surge de la gracia y no de la ley. Y vamos a ver eso, cómo se ve la gracia de Dios en acción, cómo se ve una iglesia que trabaja no en la carne, sino en el poder del Espíritu Santo, cómo nos conducimos en la iglesia de Dios. Así se refleja en la práctica este amor genuino, nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Y qué crees? Me encantó cómo comienza Pablo. Pablo comienza con la oración. Y hoy vamos a ver esto, ¿no? Cómo ahí comienza la sana doctrina.
cómo, por quién, qué y por qué debemos orar. Por eso yo titulé este mensaje La sana doctrina y la oración. La sana doctrina y la oración. Vamos a ver los versículos del 1 al 7 del capítulo 2. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí. Y dice así. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos del 1 al 7. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador, apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Y Señor Jesucristo, bendice tu palabra este día, por favor. Dame la oportunidad de expresarla con toda claridad, Señor, y que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, y trabaje con poder en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La sana doctrina. Interesante. Pablo comienza: la sana doctrina es una iglesia sana, es una iglesia que ora. Y mi primer punto es ese. La sana doctrina comienza en ser una iglesia que ora. Ahí comienza la sana doctrina. Y Pablo comienza con esta frase: exhorto ante todo. Y es lo primero que dice Pablo: oren. Alguien guiado por la gracia, alguien que no está en la ley, siempre va a comenzar en oración. Dice Pablo: exhorto ante todo, la palabra paracaleo, les invoco, les imploro, les ruego, les aliento, les amonesto. Este significa también les exijo. Y ante todo la palabra protón, ¿verdad? Que es como decir en primer lugar, en la prioridad más alta en orden de importancia, en tiempo, lugar u orden de importancia. O sea, antes que comenzar a planear, antes de cualquier paso, dice Pablo, ore. El primer mandato para nosotros como iglesia es eso. Y yo creo que el Espíritu Santo nos está llamando a eso, mis hermanos, a orar. Porque en el momento en el que dejamos de orar, comenzamos a dejar de depender de Dios. Y ocurren varias cosas cuando dejamos de orar. Si las cosas van funcionando muy bien, ¿sabes qué pasa? Y dejamos de orar, nos enorgullecemos y pensamos que es por nuestra increíble capacidad. Es más, eso le pasó a Israel. El Señor le tuvo que decir a los israelitas en Deuteronomio eso. Checa, Deuteronomio 32:30 dice: ¿cómo podría una persona perseguir a 1000 de ellos y 2 personas hacer huir a 10,000? A menos que la roca de ellos los hubiera vendido, a menos que el Señor se los hubiera entregado. O sea, es el Señor. Si no oramos, perdemos de vista esta. O nos vamos al otro extremo. Si no nos salen las cosas, en lugar de dar un paso atrás y dar un paso adelante hacia otro lugar, hacia otra dirección, nos desanimamos, nos echamos la culpa de todo, nos paralizamos y no avanzamos. Pero yo creo que lo peor del caso, cuando dejamos de orar, es que las cosas que son verdaderamente sobrenaturales o espirituales dejan de suceder. Comenzamos a ser ineficaces en la verdadera obra del reino, porque lo que comenzó siendo una obra del Espíritu termina convirtiéndose en una obra de la carne, cuando no oramos. Y entonces tenemos que ser cuidadosos con eso. Pablo les dijo eso a los Gálatas, les dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Dice el versículo 5: aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces es bien importante eso. Es muy fácil caer en comenzar a trabajar y hacer una obra en la carne y no hacer una obra en el Espíritu. Debemos orar o no vamos a ser eficaces. Pero si estamos buscando a nuestro Señor, si ponemos nuestros ojos en nuestro comandante, en nuestro general, entonces podremos ser siempre espirituales. Entonces tenemos, es lo primero que Pablo nos dice: debemos permanecer orando, debemos interceder en todo tiempo. La iglesia de Dios, del Dios viviente, es de Dios, valga la redundancia, la obra es suya, y solo podemos estar seguros que estamos llevando a cabo su obra si estamos orando. Por eso es que hacemos tanto énfasis aquí en la iglesia en que ores individualmente, ores colectivamente. Me gusta mucho un dicho que se dice por ahí: ¿quieres conocer la popularidad de la iglesia? Ven un domingo. ¿Quieres conocer la popularidad del pastor? Ven a un servicio de miércoles o un servicio entre semana. No tenemos nosotros uno, pronto lo tendremos. ¿Quieres conocer la popularidad de Cristo? Ven a una reunión de oración. Entonces, Pablo nos está diciendo esto: necesitamos ser intencionales, necesitamos ser disciplinados. Tiempos determinados para orar en tu agenda del día.
Y a la misma vez yo pienso que deberías de estar orando para poder mantener esos tiempos de oración, porque es muy fácil ponerlos a un lado. Hay muchas maneras, hacer una cita diaria con el Señor en algún momento del día, y eso aparte de la oración matutina o vespertina o entre comidas, ¿verdad? Más allá, como en la película esa de Cuarto de Guerra, tener tal vez un lugar donde puedas apartarte para orar al Señor, para buscarle de rodillas con todo tu corazón, sin distracción. Acuérdate de algo, la oración es igual a relación. Aquel que ora es porque tiene una relación con alguien. Si yo no hablo con mi esposa, para nada, te aseguro que vamos a tener problemas y muy probablemente ella ya no me quiera si yo nunca le hablo, si no me dirijo a ella o me dirijo a ella de maneras así como bla, 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 y nunca realmente conecto con ella. Entonces, todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que tenga vida eterna en él, va a tener esta necesidad o va a querer procurar tener esta necesidad de comunicarse con su Padre Celestial. Tenemos que aprender eso, mis hermanos. Nuestra carne a veces no nos deja, pero necesitamos aprender a disfrutar de tener comunión con nuestro Señor. Y eso es inigualable. ¿Sabes dónde se da eso? En la oración. Tenemos que orar, lo hemos visto otras veces, para despertar a lo invisible, a lo espiritual, a lo que es eterno, para poder tener una perspectiva correcta de lo que vemos. Porque acuérdate, mire lo que dice 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, son más importantes las cosas que no se ven y no podemos verlas si no oramos, si no mantenemos nuestros ojos bien abiertos en oración buscando al Señor. Y la oración no nada más debe ser individual, debe ser colectiva. ¿Qué significa eso? Bueno, si eres casado, aparte de tu tiempo especial con el Señor, tú necesitas orar con tu esposa, necesitas orar con tus hijos. Acuérdate, no hay mayor herencia, no hay mejor patrimonio que le puedas dejar a tus hijos que una fe genuina. Que ellos te recuerden. No, yo me acuerdo que mi papá y mi mamá oraban. Eso, enseña a tus hijos a orar. Que ellos te vean orar. Para que ellos también en su tiempo aprendan a depender del Señor. No solamente ellos, los jóvenes también. Jóvenes, ora con tus amigos. ¿Qué hay de tus amistades? Aprende a tener amistades espirituales. Acuérdate de algo. Las lealtades carnales pueden parecer muy padres, muy fuertes, pero si es solo carnal, al final su fruto es amargo. Porque si no es el amor y la palabra de Dios, el vínculo, ¿sabes que no tardan en surgir envidias, chismes? Porque siempre nuestros corazones egoístas miran por lo propio y finalmente, ¿sabes qué? Las lealtades carnales terminan rompiéndose si no es Cristo el que las une. Entonces piensen en eso, joven, que sus reuniones no sean puros puntos de diversión. Es correcto, vayan al cine, vayan a tomar un parque de diversiones, eso está bien, no es malo. Pero si es lo único que los une, no va a ser suficiente. No va a dar un fruto espiritual que trascienda a una amistad que trascienda en edad y en tiempo. ¿Verdad? Ojalá que, por supuesto, que no sean puntos de pecado, ¿verdad? Antros o cosas por el estilo. Eso es peor. Que no sea así. Pero sí te voy a decir algo. Joven, la iglesia es un buen punto de convergencia. Si tienes amigos, sirvan juntos en la iglesia. Involúcrense a servir juntos al Señor. Sean ejemplos para otros jóvenes, más jóvenes que ustedes. No pierdan la oportunidad de escoger a un buen mentor que les lleve a Cristo. ¿Y saben cómo va a ocurrir esto? Jóvenes, adultos, todos, cuando comenzamos a orar juntos. Ahí se da la comunión. Necesitamos orar juntos. Yo estoy seguro que el Señor nos va a dar todo lo que necesitamos si comenzamos orando juntos, sin importar edades, culturas o idiomas siquiera. En la iglesia necesitamos aprovechar cada oportunidad que tenemos. Yo sé que por diversas causas mucha gente no llega a orar, o a veces llega y no siempre ora, quizá por temor. Otros a lo mejor no les gusta que el otro agarre el micrófono y ya sabes que va a orar por media hora, no sé. Pero recuerda algo, mi hermano, la oración, igual que la alabanza, no son para ti, no son para nosotros, son para el Señor. Entonces procura no criticar la oración de tu hermano, mejor apóyalo. Identifícate con su oración, únete a él, derrama tu corazón junto con él al Señor. O sea, no debemos poner pretextos. ¿Amas a tu Señor? ¿Por qué no le abres tu corazón? ¿Por qué no le levantas una alabanza, una petición, una intercesión por ti y por tus hermanos? ¿Es tu Señor? Piensa en eso. Mira, independientemente de que el mundo entero no fuera sincero o que hable lo mismo cada vez, alguien que ora, ¿qué hay en tu corazón? Porque el Señor se va a encargar de juzgar los corazones de los demás, pero también el tuyo. Acuérdate lo que dice 1 Tesalonicenses 5:1. Oren sin cesar. O sea,
En otras palabras, mantente en comunión constante con tu Señor. No hay un momento en el que Él se vaya. Nuestra carne, las tentaciones, es lo que nos hacen pensar, pues ahorita no está, nadie me está viendo. Pero sabes que el Señor siempre está ahí, en todo momento. Entonces todo el tiempo puedes estar hablando con Él. Individualmente o como iglesia, mis hermanos, tenemos que hacerlo. Y esperar, y estar esperando que el Señor se manifieste cada vez que lo hacemos. Ver oraciones respondidas. Y Dios es lo primero que nos manda. Queremos sana doctrina. La sana doctrina comienza en una iglesia que ora, con un corazón limpio, un corazón sincero. Entonces Dios nos escucha. Y otra cosa, mis hermanos, la oración es una de nuestras armas espirituales más poderosas para derribar argumentos, para derribar altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice 1 Corintios. Mira, a veces yo estoy tentado, veo problemas, situaciones y digo, ahora voy a hablar con tal persona. Y le voy a ir a decir, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro. Y lo primero que el Señor me dice es, ora. Y yo me vuelvo a preguntar también, ¿ya oré? Porque sabes que si yo empiezo a hacer algo guiado por mi carne, por mi desesperación, lo único que voy a hacer es alborotar más el agua y lejos de ver arrepentimiento en la gente que se endurece, la gente se revela más. Pero cuando yo oro y Dios actúa, entonces el resultado es espiritual. Tienes que pensar en eso, en tus situaciones. Convéncete de algo, mi hermano. El Señor lo hace mejor que tú y que yo. Por eso necesitas orar. Somos suyos, somos su iglesia. La iglesia es suya y tenemos que hacer bien en cumplir este mandato tan sencillo y a la vez difícil de obedecer. Acuérdate de eso. Otro punto importante. Dios no necesita expertos, Él es experto. Dios no necesita superlíderes. Él necesita gente dispuesta a escucharlo y a obedecerlo. Gente diligente con la comisión que Él le encomiende y Él va a hacer el resto. Por ejemplo, Saúl, ¿te acuerdas de Saúl y David? Saúl siempre edificando su propio reino. ¿Y sabes qué? Era un hombre respetable, capaz. Si tú los conocieras, si viviera por una casa Saúl y otra casa David, de David se hablarían muchos chismes y de Saúl sería el hombre respetable. Pero ¿sabes qué? Él se la pasó cuidando su reputación, cuidando su posición de liderazgo, etc. Y el reino caminó hasta cierto punto, pero fue algo carnal. ¿Pero qué me dices de David? Un humilde pastor de ovejas, pero ¿cómo se le llamó? El dulce cantor de Israel. El hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y sabes cómo ves a David? De todo tiempo consultando al Señor. Consultando al Señor. Señor, ¿qué es lo que quieres, Señor? ¿Hacemos esto sí o no? Señor, ¿vamos sí o no? Y el tiempo que no lo consultó fue la época más difícil para David. Pero checa eso. Pablo nos dice, oren en todo tiempo. Antes que todo, primeramente, oren. Si quieren verdaderamente tener sana doctrina, oren, porque sana doctrina produce sana vida. Entonces, nos dice Pablo, ¿qué orar? ¿Cómo orar? Nos dice que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Eso es lo que tenemos que hacer para tener una sana doctrina y comenzar por ahí. Rogativas. Me gustó, esa es la palabra deesis. Significa presentar una petición, una súplica con un beneficio en particular. Un ruego al Señor. ¿Se acuerdan de la viuda y el juez injusto? Lo hemos estado viendo los martes. Una mujer que no tenía nada que ofrecerle al juez más que una voz molesta. Hágame justicia, hágame justicia. Llegó el punto que para el juez le era mejor dejar de oír la voz molesta de esta mujer que un soborno. Era de más beneficio para él. Y entonces le concede la cosa, ¿no? Y el Señor, ¿sabes qué termina diciéndonos en esta parábola? Esta mujer era viuda y desamparada. Ustedes son mis hijos, por quienes di mi sangre. Este hombre era un juez injusto y egoísta. Su Padre Celestial es bueno. ¿Cómo no les va a escuchar? Entonces yo te preguntaría eso. ¿Qué es aquello por lo que has estado orando ya de tiempo atrás? O quizá ya desmayaste, porque Él dice, oren sin desmayar, ¿no? Entonces, piensa en eso. ¿Cuál es tu rogativa al Señor? ¿Cuánto tiempo estás rogando a Él? Hace poco el Señor nos ha concedido a mi esposa y a mí cosas que estuvimos orando por muchos años. Y sabes que apenas hoy las estoy viendo. Hoy estoy viendo la respuesta de Dios en nuestras vidas, financieramente hablando. Estuvimos orando por bastante tiempo, por bastantes años, doblando nuestras rodillas por situaciones y problemas que nosotros mismos pues nos creamos. Pero el Señor ha respondido. Entonces, ¿qué es aquello con lo que estás orando sin desmayar?
Entonces, lo primero que tienes que hacer para poder hacer esto es sincronízate con el corazón de Dios. Acuérdate de eso, no estás delante de ídolos, porque los ídolos lo que hacen es falsamente nos ofrecen cumplirnos los deseos de nuestro codicioso corazón. Acuérdate de eso. En primer lugar, piensa, Dios no es Santa Claus, Dios no es el genio de la lámpara. Dios es un Dios bueno, santo y puro. Su voluntad es buena, agradable y perfecta en todo tiempo. Entonces, primeramente pide eso. Señor, quiero amar lo que tú amas. Señor, quiero desear lo que tú deseas. Quiero buscar lo que tú buscas. Y sabes que te va a pasar como Daniel. Daniel estaba orando, ayunando. ¿Y sabes que estaba pidiendo algo? Algo que Dios ya quería hacer. Algo que Dios ya había prometido en su palabra. Ya se habían cumplido los 70 años. Israel podía regresar a la ciudad, a su país de donde había sido expulsado. Y Daniel estaba orando por eso. Y mira cómo se refiere a él. En Daniel 9:20 al 23 dice: aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio del altar. Y no había sacrificio en ese tiempo, pero para Daniel siempre estuvo eso en su corazón. Versículo 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Checa el versículo 23. Al principio de tus ruegos fuera a la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Eso es importante, que te sincronices con el Señor. Ahora dices: Chuy, ¿sabes qué? Sinceramente estoy más preocupado por mi esposo inconverso, por mi mamá enferma, por mi situación de trabajo. Ok, hoy te voy a estar desafiando muchas cosas. ¿Por qué no haces la prueba? ¿Verdad? Después de poner en sus manos todas estas cosas que te preocupan, porque no estoy diciendo que no las pongas, ponlas. También incluyes en tus oraciones esto y le dices: Señor, ya puse en tus manos todo lo que me aqueja. Sé que me has escuchado, pero ahora también te ruego algo. Enséñame a amar lo que tú amas. Abre mis ojos a tu bondad, a tu cuidado. Señor, tu sacrificio en la cruz por mí ya me da una buena prueba de cuánto me amas, de tus buenas intenciones. Entonces, te pregunto eso, mi hermano. Hoy te tienes que ir con eso. ¿Qué beneficio quisieras pedir de parte de Dios hoy? Acuérdate, no es Santa ni el genio. Es un padre que no te va a dar el cuchillo con el que te cortas. Pero ¿qué quisieras para tu vida? ¿Qué es eso que quieres para tu familia, para tu iglesia, para tu ministerio? Sabes que tienes un gran Dios dispuesto a hacerte bien, pero tienes que comenzar haciendo una lista de tus ruegos y orar sin desmayar. ¿Qué me dices de poner en esa lista rogar por ti mismo? Rogar por ser transformado a la iglesia, a la imagen de Cristo. Porque te voy a decir algo. A todos nos encanta echar la bolita al vecino, ¿no? Siempre estamos: Señor, cámbialo. Señor, transfórmalo. Ilumínalo. No, mejor elimínalo. Así ya me deja de molestar, ¿verdad? Porque ¿sabes cuál es nuestra tendencia? A pensar que el problema son los demás, ¿verdad? Y te voy a decir algo. Para que haya un problema siempre se necesitan dos. Tu matrimonio no está en dificultades solo por tu cónyuge. Los problemas en tu trabajo no son por culpa nada más de ese injusto supervisor. Tú tienes un papel que jugar ahí. Entonces, te invito a algo. ¿Por qué no comienzas rogando este ruego, poniendo este ruego, cambiando tu ruego y diciendo: Señor, en lugar de decir cámbialo, Señor, ¿por qué no le cambias esa última sílaba y dices: cámbiame, Señor? Tú también lo necesitas. Tú también necesitas, ser cambiado, mi hermano. ¿Y qué crees? Algo que tiene que poner en tu mente. Tú no tienes el poder de cambiar ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a nadie. Sí puedes rogar por ellos y esperar que Dios va a hacer en ellos. Pero te voy a decir un secreto. Sí tienes el poder de decidir cambiar tú. ¿En qué sentido? Dejar al Espíritu Santo que obra en ti y te transforme. Tú sí puedes ser otro. Tú puedes ser como Cristo. Tú puedes ser obediente. Y créeme, quizá el otro no cambie, pero si tú cambias, vas a comenzar a ver la vida de una manera muy diferente. Vas a comenzar a ver más victorias. Vas a tener más gozo. Y al final no es lo que quieres. Entonces, ese ruego sería bueno para nosotros. Número 2, no solamente hagas ruegos, haz oraciones, prosuege. Y este habla más de adoración, de una oración ferviente al Señor. No sabes, mi hermano, cómo cambia tu corazón y tu perspectiva en cualquier circunstancia
con el simple hecho de leer un salmo y recordar quién es Dios, con el simple hecho de levantar una oración de adoración. ¿Sabes? Cuando estás en esa posición, ahí hay paz, ahí hay esperanza, ahí hay convicción de que nada te puede separar de la mano de Dios, de un Dios todopoderoso. Ahí encuentras que Dios está contigo, te da claridad suficiente, porque muchas veces en situaciones difíciles, en lugar de orar, nos queremos resolver el problema por nosotros mismos. Pero cuando oramos, cuando buscamos al Señor, de pronto tienes claridad suficiente para hacer decisiones sabias, no arrebatadas. Es más, Dios te protege de hacer decisiones arrebatadas, cuida tu salud, porque la paz de eso que sobrepasa todo entendimiento te inunda. Una vez más, pruébalo de vez en cuando. No te estoy mintiendo, Dios es real. Claro que sí, podemos andar como gallinas descabezadas, hacer mucho ruido, correr muy rápido, dejar un desastre, pero eso no implica que algo sucedió. Sí hicimos un drama, ¿verdad? Y nos hace creer que sí, porque lloramos y nos desahogamos. Pero también te desafío, prueba a que en lugar de eso te pongas en contacto con el que creó todo y el que sostiene tu vida. Él sabe mejor, vas a ver la diferencia. Peticiones, eso también debes incluirla en tus oraciones, enteuxis. Esta palabra habla de intercesión, interceder por otra persona. ¿Sabes qué? Me gustó que significa interrumpir a alguien cuando está hablando, o sea, ser impertinente pidiendo por alguien más. Sí, yo sé que oras por los que amas, por los que te aman, pero ¿qué me dices de interceder por los que no amas y por los que no te aman? ¿Nunca has probado? En lugar de hablar mal de alguien, en lugar de murmurar, de hacer un chisme, orar por él, bendecirlo. Es más, ¿sabías que eso es lo que hacemos los hijos de Dios? El Señor dijo en Mateo 5, 44, 45, pero yo les digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que os aborrecen, lloren por los que os ultrajan y os persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Haz la prueba. ¿Y sabes qué es lo primero que va a suceder? Esa contención en tu corazón que te roba la paz, que te da inseguridad, incertidumbre, la primera cosa es que se va a desvanecer y te vas a parecer más a tu Padre Celestial. Por otro lado, no dejes de orar por aquellos que están en problemas, obviamente por los que te piden oración, intercesiones por Memphis, por tu familia inconversa, por tu familia extendida. Sí, intercede por ellos, tráelos delante del altar del Señor, pide por ellos lo que pedirías por ti. ¿Cuánto tiempo gastamos en quién sabe qué cosas pensando? Mejor ora, intercede, misericordia para ellos, gracia, paciencia, perdón, bendición. Me gustó esto de ser impertinente. ¿Sabes quién es el único que puede despertar a un rey en la madrugada sin ser reo de muerte? Su hijo. Los hijos podemos ser impertinentes, faltos de educación con el Señor, ¿verdad? Cuando hay un niño chiquito no le importa con quién estés hablando. Si quiere algo, llega e interrumpe, papá, quiero esto. Pero en la oración es esto, mi hermano. Tenemos esta confianza de entrar al trono de la gracia de Dios e interrumpirle porque Él siempre tiene cuidado de nosotros. Sus oídos están atentos a nuestras oraciones. La oración del justo puede mucho. Mira, 1 de Pedro 3, 10 al 13 dice, en efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, ¿te fijas? Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. ¿Y ustedes quién les va a hacer daño si se esfuerzan para hacer el bien? ¿Y sabes dónde puedes comenzar a hacerle bien a tu prójimo o a hacer bien? Ahorita lo vamos a ver. En tus oraciones. En lugar de quejas, en lugar de envenenarte con chismes, con murmuración, una buena intercesión. En lugar de, como dice en Santiago, encender un fuego con la lengua que después ya no hayas cómo apagar. Encender el fuego del Espíritu Santo para bendecir y hacer lo bueno. Contagiar a tus hermanos de eso. Créeme, el Señor escucha este tipo de oraciones. Y acuérdate, no se trata de ley, de orar para que Dios me bendiga, a ver si me gano su bendición. No, de estar en comunión con Él, sintonizado con Él, como Daniel, pidiendo lo que Dios ya estaba anhelando. Esas son oraciones que Dios no se puede negar a contestar. Y por último dice acciones de gracias. Eucaristía, otra vez, lo hemos enseñado antes. ¿Cuál es la característica inequívoca de un hijo de Dios? Que es alguien agradecido. El inconverso siempre vive inconforme y sobre todo contra Dios. Le culpa de todo, vive amargado, siempre pensando que Dios no es bueno, no lo cuida como debería
Pero ¿sabes qué? Los creyentes debemos ser al revés. Aún a pesar, debes de saber algo, a pesar de la peor maldad que está ocurriendo en el mundo, no sé, la que hayas visto, es al revés. Si no fuera porque Dios está poniendo su mano, sería todavía peor. El mundo ya se hubiera consumido, el mundo ya se hubiera destruido, no es sino por la bondad de Dios que todavía estamos aquí. Dios ha sido paciente, misericordioso, no ha quitado su mano en todos estos 1000 años de la humanidad, porque si lo hubiera hecho, aún la peor película de maldad se hubiera quedado corta. Yo no creo que la humanidad hubiera subsistido, obviamente, ni la primera generación, de no haber sido por la bondad de Dios. Por ejemplo, en el diluvio, ¿te acuerdas? Habían pasado 1000 años, no había pasado ni la primera generación. Y todos ya estaban totalmente corruptos. Dios tuvo que destruirlo todo. Entonces tienes que poner eso en tu mente, mi hermano. Dios es bueno, siempre bueno. Y todas las cosas que disfrutas es porque Dios es bueno, por más pequeñas que sean. Por Dios sigues en pie. Por Él conocimos a Cristo. Si dijiste, no, es que ¿por qué Dios se llevó a la niñita a tal persona? No sé, piensa, Dios nos ha llevado a la tuya porque Él ha sido bueno. O a ti mismo, tu propia vida. Subsistimos por su bondad. No deberíamos estar aquí. Dios no nos debe nada. Nosotros le debemos a Él. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Salmo 136:1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 86:5, tú eres bueno y perdonador, grande es tu amor por todos los que te invocan. Salmo 119:68, tú eres bueno y haces bien, enséñame tus decretos. ¿Sabes qué? La bondad de Dios ya es suficiente para vivir agradecidos por la eternidad. Y si te acercas a la Escritura, si pasas tiempo con Él en comunión, vas a poder apreciar tu libertad como una realidad. Vas a disfrutar paz, de su cuidado, consuelo, aún en momentos dificilísimos. Siempre un creyente va a poder dar gracias. Una vida agradecida con Dios es una vida llena de gozo. Acuérdate, no estoy hablando de darle gracias a la vida. No se trata de eso. Ni tampoco de darle, sí, yo soy muy agradecido. Le doy gracias al universo, le doy gracias a la naturaleza, le doy gracias a mí mismo porque soy increíble. Le doy gracias a la buena vibra o a la suerte. No, eso es como darle gracias a ídolos. Y ellos no sienten ni hablan porque no tienen oídos ni tienen, y por lo mismo no tienen una relación contigo. Estoy hablando de vivir agradecidos con el único Dios y Creador, con quien hemos sido reconciliados a través de Cristo. Porque si no estamos en conflicto con Él. Vamos a hablar de eso más al rato. Pero acuérdate de eso, solo Cristo es el camino al Padre y en Él hay salvación, libertad y mucho más. Por eso tenemos que vivir una vida agradecida. Haz la prueba, otra vez te desafío, haz la prueba. Si eres realmente creyente, siempre tendrás algo por lo cual estar agradecido y lleno de esperanza, sin importar la situación. Sea muerte, enfermedad, violencia, compruébalo. Ora, y tu corazón va a cambiar. Esa es sana doctrina. Segundo punto, la sana doctrina requiere un corazón de misericordia por una humanidad de problemas. Y solo la oración nos la puede dar. Dice Pablo, oren todas estas cosas que acabo de decir. Dice, comienza por todos los hombres. Checa, aquí vamos a comenzar a ver el corazón de Dios. El amor genuino, la gracia de Dios siempre nos va a llevar a preocuparnos por una humanidad en problemas. Un creyente lleno de la gracia de Dios no va a vivir juzgando y condenando al mundo al infierno. Claro que sí declaramos la verdad con toda claridad, pero siempre amorosa, misericordiosamente, siempre con una puerta al perdón abierta, ¿verdad? Y aquí hombre no se refiere al género, sino a toda la humanidad, antropos. Por todos los hombres tenemos que orar. Y tú puedes decir, no, si yo oro por la paz del mundo, por el hambre en el mundo, qué bueno, pero no es la única ni la mayor necesidad. Acuérdate de eso. Necesitamos tener un corazón evangelístico. El mundo está en miseria y en violencia porque le ha dado la espalda a Dios. Entonces hay una necesidad por ahí aún mayor que esa que ha traído toda esa hambre y toda esa falta de paz. Entonces yo te aconsejaría, ora por las iglesias del mundo entero. Que Dios las fortalezca, que crezcan, que Dios traiga un avivamiento que impacte la sociedad en la que están. Y entonces puede haber un cambio de profundidad. Te voy a preguntar algo, ¿en verdad te preocupa este mundo, la naturaleza? Ok, te puedes unir a Greenpeace, ¿verdad? Y a todos estos movimientos pro naturaleza. Pero te voy a decir algo, no estás erradicando el problema de fondo. Porque al final todo el mundo busca lo suyo. Y alguno quiere ser famoso o el otro quiere robarse los fondos, no sé. Pero ¿quieres una solución real?
en el mundo, predica el Evangelio. Ora por la iglesia. La iglesia es la única esperanza en el mundo porque tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Si eres creyente lo sabes. Yo lo sé. Nada te funcionó en tu vida jamás. Así me pasó a mí. Traté de todo hasta que llegó Cristo y arregló mi problema de fondo. Y sabes que fui transformado y estoy siendo transformado de adentro hacia afuera. Y mi alrededor ha cambiado. Yo veo a mis hijas, sabes que definitivamente el presente que hoy ellas están viviendo no es la que les esperaba. Para nada. Si Cristo no me hubiera alcanzado. Por eso, mis hermanos, la mayor necesidad en el mundo es que necesitan perdón de pecados. Necesitan reconciliación con Dios. Y sabes que nosotros estamos en esta iglesia. Tenemos el privilegio de que tenemos la única solución para el mundo. Y alguien puede preguntar, oye, entonces hay que orar por ISIS. Sí, orar por arrepentimiento por él. ¿No te acuerdas de Pablo? Él andaba como uno de ISIS, respiraba muerte y amenazas. Y seguramente la iglesia recordó que el Señor dijo, oren por sus enemigos. La iglesia estaba orando por Pablo y ese hombre que venía dispuesto a acabar con la iglesia y arrasar con ella, Dios lo tiró de su caballo. Y se convirtió en el evangelista más fuerte para los gentiles. Pero tengo que orar por el que me está haciendo la vida de cuadritos en el trabajo. Sí, fíjate, y es por el que más deberías orar. En lugar de estar pensando cómo desquitarte, o Señor, que ya lo corran. No, como te dije más arriba, con un corazón sincero y sencillo, como un hijo de Dios te desafío, prueba. Y te vas a dar cuenta cómo las cosas van a comenzar a cambiar. Al menos van a cambiar en tu corazón. ¿Y sabes qué? Desde ahí es de donde percibes el mundo. Si tu corazón cambia, la perspectiva del mundo va a cambiar. Y si tú tienes paz, ya estás teniendo lo que necesitas. Vas a comenzar a ver tu trabajo como un campo misionero. En lugar de estar juzgando a las personas que te hacen mal o te hacen ver mal, o de estar envidiando por qué le dieron a él un ascenso y a mí no, no sé. De estarte quejando por ellos, ¿sabes qué? Vas a empezar a verlas con misericordia, como Dios las ve. Mucho de nuestro problema, hermanos, es que por nuestra naturaleza caída estamos muy ensimismados. Y pensamos que el mundo y el universo giran a nuestro entorno. Y entonces lo único que importa somos nosotros. Lo que importa son mis derechos. Y el bien de mi prójimo es importante a excepción de que si es para mi bien. Porque si no, entonces ya no estoy de acuerdo. Pero ¿sabes qué hace el Espíritu Santo en nosotros cuando oramos? Nos desensimisma. Nos enseña a ver por los demás. Nos hace como Cristo. De eso se trata la oración, mis hermanos. Nos da el corazón de Cristo, noble, generoso. Nos quita lo mezquinos, lo egoístas, lo egocentristas. Y Pablo va todavía más lejos. Dice, oren por todos los hombres, de la manera que les dije, por los reyes y por los que están en eminencia. Mira lo que incluye la sana doctrina, mis hermanos. Esa es una de nuestras responsabilidades como iglesia, orar por nuestros gobernantes. Y alguien podría decir, seguramente ellos no tenían los gobernantes que nosotros tenemos ahora. ¿Qué crees? En aquellos tiempos ni siquiera tenían una democracia. En México, por ejemplo, hay mucha corrupción, sí, pero hay una democracia, hay derechos todavía que el pueblo puede ejercer. Pero en tiempos de Pablo, ¿sabes qué eran? Monarquías. Y su rey, ¿sabes quién era? Un implacable tirano y blasfemo llamado Nerón. Pedro es otro ejemplo. Su hermano Jacobo fue ejecutado, fue el primero de los apóstoles ejecutado por Herodes. Y en su mismo tiempo todavía estaba la dinastía de Herodes. Y mira lo que dice Pedro en Primera de Pedro. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya sea los gobernadores como él, por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis caer la ignorancia de los hombres insensatos. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Qué escuchas hoy en día? Inconformidad, falta de respeto a la autoridad. Y no es algo extraño, mis hermanos, porque nuestra naturaleza pecaminosa tiende a eso, rebelarse contra la autoridad. Pero lo he predicado antes. El gobierno, cualquiera que este sea, es un reflejo del pueblo. Es un reflejo de la nación. Cada nación tiene los gobernantes que merecen sus obras. Piensa en eso, mi hermano. Corrupción, injusticia, mal gobierno en un país no solo se ve en un nivel político. Ve donde hay sindicatos, ve a los grupos, ¿verdad?, de cualquier tipo. Ahí también hay corrupción. Además, gobiernos que promueven el paganismo, la idolatría y la inmoralidad.
son un reflejo del pueblo que los pide. Por ejemplo, es fuerte esto, pero en un hogar, un papá que gobierna su hogar, ¿qué tan justo es? ¿Qué tan justo eres? ¿Miras por lo tuyo propio, por lo de los demás? ¿Primero estás tú antes que los demás? ¿Cómo manejas los recursos? ¿Tienes un hogar próspero, un lugar seguro donde es evidente la justicia, la equidad? ¿O al contrario, siempre viven defraudándose el uno al otro? ¿Te das cuenta? Lo mismo es en el gobierno. Este principio me gustó mucho también. Cuando confiamos mucho en el gobierno, decimos, no, ahora sí que en este gobierno va a cambiar. Dime una cosa, ¿qué pueden hacer otros pecadores como tú y como yo, con las mismas debilidades que las tuyas y las mías por nosotros? Y ese es mucho de nuestro problema. Ponemos nuestra esperanza en gente mortal y pecadora como nosotros. Y te voy a decir, ellos no pueden resolver los problemas de fondo que realmente tenemos como seres humanos. Si nuestra esperanza está en personas, buena suerte con eso. Pero mira lo que dice la Biblia con respecto al gobierno. Romanos 13, 1 al 4. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas también te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Y mis hermanos, los cristianos no deberíamos estarnos quejando del gobierno. Los cristianos no deberíamos estar formando parte de las burlas, de los memes, de todas estas cosas. Dios nos llama a orar por nuestros gobernantes. Y no para que los quiten igual, por malos, no. Dios nos llama a ser leales y obedientes al gobierno. Porque precisamente, ¿sabes qué? Eso es lo que nos hace diferentes. Nos da una puerta abierta al Evangelio. Tito dice que somos un pueblo peculiar, diferente, celoso de buenas obras. Y eso se nota también en la manera en la que nos expresamos de nuestro gobierno. Pon en tu corazón honrar a Dios. Y el Señor te ayudará para que honres a tus autoridades. Y te animo a que apliques la misma estrategia. Pruébalo. Cada vez que venga una situación, ora, bendícelos para que el Señor los alcance, para que haya gente piadosa en el gobierno, para que surjan leyes justas, leyes que promuevan la piedad, que no faciliten el pecado y la maldad. ¿Sabes que Dios puede cambiar gobiernos? Daniel 2:21 dice, Él controla el curso de los sucesos del mundo, Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Entonces, Dios va a cumplir sus propósitos, mi hermano, porque Él es soberano. Pero a nosotros como iglesia nos manda a influir en esta sociedad y en el gobierno de otra manera. Como cristianos, dice la Biblia, lo vuelvo a repetir, nuestras armas no son carnales, son espirituales. Y comienza aquí. ¿Quieres influir verdaderamente al mundo, al gobierno? No va a suceder con tus quejas o inconformidad, va a suceder con tus oraciones. Y dice, los que están en eminencia, o sea, aquellos que tienen una influencia en el mundo. Y esto yo me lo digo a mí, pero ¿qué te parecería si en lugar de estar criticando a Katy Perry, a Justin Bieber, ¿verdad? O cualquier otra personalidad, comenzaras a orar por su conversión? ¿Qué me dices de estar orando por los dueños de industrias como la pornografía, las drogas y demás? ¿Por qué no comenzar a orar, Señor, tráeles convicción de pecado, de arrepentimiento, Señor, trae historias de redención, destruye redes criminales, estrategias que manipulan a la sociedad para aceptar algo que es malo como bueno? Todos ellos tienen gran influencia en el mundo y ¿sabes qué? Es un fuerte golpe en contra de las tinieblas cuando uno de ellos se convierte. Un ejemplo que tenemos muy claro, ¿sabes quién es? Fermín IV, por ejemplo. Era un hombre famoso, encontró el machete. Su influencia con los raperos era fuerte y el Señor lo transformó. Y mira cuánto fruto ha dado Dios a través de él. ¿Por qué no oramos de esa manera? ¿Te fijas cómo cambia nuestro corazón? Debemos cambiarlo. Te lo he platicado otras veces, pero Jaime Fu contaba cómo sus hijas se salían en la calle y en lugar de estar diciendo, ay, mira qué esta gente mal educada, cómo raya las calles con grafitis y quién sabe qué. No, ¿sabes qué hicieron? Comenzaron a orar por los nombres que estaban escritos en los grafitis. ¿Y sabes qué? Comenzaron a ver historias de conversión. Gente que estaba en las gangas y todo eso se convirtió. Y una sociedad puede cambiarse a través de la oración. Punto número 3. La oración nos provee de tranquilidad y nos lleva a ser piadosos y a vivir honestamente, lo cual es parte de la sana doctrina. Dice, para que vivamos quieta
y reposadamente en toda piedad y honestidad. Para eso tenemos que estar orando. ¿Te das cuenta? No es para que Dios nos tenga amarrados y queriendo nosotros decir algo y Él nos tiene callado, no diga nada. No es para eso. Al final lo que Dios quiere darnos es quietud, reposo, piedad, honestidad. ¿Quieres tener verdadera influencia en el mundo? Asegúrate de que tu influencia comience en los cielos, no en 50,000 likes. Vamos a ponerle para que todo el mundo le ponga like y nos vamos a oír. No. Todo intento del hombre, ¿sabes qué? Podrá minorar algunos síntomas, pero no va a arreglar la enfermedad. La salvación de pecados puede transformar a una persona, por lo tanto puede transformar a una familia, una sociedad. Y la oración del justo puede mucho, más que la grilla, más que la quejas. Si puedes, ejerce tus deberes civiles, ¿verdad? Vota, ¿verdad? En especial por aquellos que exalten la justicia y la verdad. Pero sabiendo que ellos no son Dios. Sabiendo que es Dios el que abre y cierra puertas, el que levanta, el que aplasta gobiernos o los levanta. Y mira de dónde viene, qué va a suceder cuando tú oras de esta manera. ¿Verdad? Dice quietud, veremos que se refiere a una tranquilidad de afuera, y jesugios, quietud que surge desde adentro. Mira qué determinante es la oración, hermano. Cuando oramos por las autoridades, no es que igual que las autoridades comiencen a ser más justas, quizás sí, a lo mejor no, a lo mejor hay más persecución, pero como lo hemos venido diciendo, hay una perspectiva eterna en ti. Sabes que Dios te cuida, que hay un Dios soberano que tiene cuidado de ti, y eso te da tranquilidad de dentro. Por ejemplo, ¿cuántas cosas, cuántos rumores se dijeron cuando entró este nuevo gobierno? ¿Cuánta falta de respeto se estuvo promoviendo antes y después, y se sigue promoviendo? No sé qué es lo que hayas visto tú, pero hasta ahorita, por la gracia de Dios, no hemos sido afectados ni por redadas ni por ninguna de esas cosas. Dime una cosa, ¿vives con quietud? ¿Estás orando por el gobierno? Quietud que viene de dentro, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo que pasa cuando oramos? Una vez más, ya no estamos centrados en nosotros mismos. Nos comenzamos a ocupar en los demás, en dar a conocer el nombre de Cristo. Nos empezamos a fijar menos en que me sacaron en lengua, me vieron feo, no me saludaron, no esto, no lo otro. Comenzamos a ver hacia afuera, mis hermanos. Tienes que saber algo, la oración nos va a ayudar a entender que hay un mundo profundamente necesitado por escuchar la verdad, por escuchar lo que realmente puede cambiar sus vidas, su eternidad, el Evangelio. ¿Quieres quietud y reposo? Comienza a orar, que el Señor cambie tu corazón, que puedas confiar en Él. Te va a dar paz que sobrepasa todo entendimiento, esperanza que no muere. Te va a hacer que no te estés moviendo desde tu corazón, exaltando por todas esas noticias manipuladas que a veces te quitan el sueño, y vas a poder vivir confiado, tranquilo desde las cosas de afuera y tranquilo en las cosas de adentro. Isaías 26, 3-4 dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Te das cuenta? Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Salmo 56, 11: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Y dice: en toda piedad, Eusebeia, de donde viene el nombre Eusebio, tomar en cuenta a Dios con respeto, con devoción. Es una actitud del corazón, dice, y honestidad, semnotes, una conducta apropiada, respeto a lo que es moralmente bueno, espiritualmente sano. Entonces checa eso, mira la conexión. Cuando no oramos por las autoridades, cuando vivimos en rebeldía contra ellas, ¿sabes qué es lo que se promueve? La tranza, salidas fáciles. Caemos en las mentiras de que no, pues si ellos no hacen nada con mis impuestos o no me ayudan, no se los voy a pagar. Ya no hay piedad. Y pensamos que no hay manera de hacer derechos en un pueblo que es por cultura corrupto. Y entonces entramos en el círculo vicioso, ya no estamos en piedad ni en honestidad. La autoridad finalmente puesta por Dios para proteger se convierte en mi enemiga, porque ya vimos que está ahí para castigar al que hace mal. Entonces ya no hay quietud, ya no hay reposo, adiós tranquilidad. Entonces tampoco hay piedad, porque me convierto en un impío haciendo lo que no debo hacer, dejo de respetar a Dios porque ya no soy honesto, ¿verdad? Y comienzo a pensar que si no transo no avanzo, y que soy un tonto si no dejo de transar, y que es la única salida. Pero checa cómo es al revés. Estar en comunión con Dios, ¿qué produce en mí?
Desenfocarme de mí mismo, enfocarme en Él, en su santidad, confiar en Él, comenzar a ser generoso, enfocarme en los demás. Y a pesar de cualquier circunstancia, comienzo a vivir quieta y reposadamente. Fíjate lo que dice el Salmo 112. Dice, les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. A estas personas no las vencerá el mal. A los retos se les recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos tropezarán y caerán. Ahora nos va a dar el porqué. Dice, mi punto 4, como sus hijos, estar sincronizados al corazón de nuestro Padre debe ser nuestra mayor motivación. ¿Sabes qué dice el texto? Checa. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea, dice Pablo, es bueno, es bondadoso. ¿Quieres hacer bondad? Es esto, es la palabra kalos, es hermoso, es virtuoso, es algo propio. Una vez más, Mateo 44:45. Yo les digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que les aborrecen, oren por los que los ultrajan y les persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Te fijas, mi hermano? Si hemos sido salvados, nuestra mayor responsabilidad es conocer la voluntad de Dios, alinearnos a la voluntad de Dios, obedecerla. Ella es buena, es perfecta, agradable, y solo en su voluntad te vas a encontrar seguro, pleno. Fuera de ella, sabes que tu vida va a ser un terrible sube y baja, y más baja que sube. Vas a estar en incertidumbre. Por eso tienes que saber que esto agrada a Dios, y ese debería ser un motivo suficiente. Agradable es eso, acepto, conveniente, placentero. Hay muchas cosas que no podemos entender de Dios porque es eterno, pero sabes que esto es agradable para Él. Le causa placer que ores de esta manera. Y nos da una característica que no tienes que perder de vista como iglesia. Él es Dios nuestro Salvador. Es bien importante, mis hermanos, que nos discipulemos para conocerlo mejor, pero no quedarnos con ese conocimiento, sino darlo a conocer, porque Dios es Salvador, quiere salvar al mundo entero. Ese es el corazón del Señor. De eso se trata la iglesia. Para eso estamos aquí como iglesia. ¿Sabes para qué? En dos frases sencillas. Para conocer a Dios más profundamente y para darlo a conocer. Lo vuelvo a repetir, la iglesia no es una tienda de conveniencia, la iglesia no es un club social donde yo voy a escoger a cuál me ofrece más por mi dinero, cuál me da mejores comodidades, más bendiciones. Entonces llego, me siento, recibo y me prometen que todo va a estar bien conmigo y ya con eso me conformo. No, mis hermanos, acuérdate, no debemos vivir centrados en nosotros mismos, vivir para nosotros mismos. Debemos andar como el Señor anduvo. ¿Quieres hacer un verdadero bien a la humanidad? A los que aman, comienza orando por ellos. Mucho énfasis en eso. Ora por el país donde vives. Piensa en eso. ¿En qué consisten tus pensamientos? ¿De qué se tratan tus pláticas internas? Con tus amistades. Bendecir o murmurar. Chismear o interceder. Acuérdate de algo, mi hermano. En nuestra carne sí nos gusta hacer drama. Porque cojeamos todos de la misma pata. Pero Dios nunca acepta con agrado tus quejas, jamás. Dios nunca va a aceptar con agrado tus acusaciones contra tus hermanos. Pero ¿sabes qué sí va a aceptar y le va a gustar mucho? Tus oraciones misericordiosas por ellos. Porque Dios es un Dios salvador, no condenador. Mira lo que dice Ezequiel 33:11. Dice, diles, tan cierto como que vivo yo, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado. O sea, el Señor nunca va a decir, ándele, qué bueno. No, sino que se convierta de su maldad, de su mala conducta y viva. Ese es el deseo de Dios. Por eso oramos de esta manera, por eso tenemos que estar intercediendo. Mira su corazón del Señor, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sabes que si hay algo en la gente de Dios y nosotros tenemos que tomar en cuenta es que Él desea la salvación de toda la humanidad, no la condenación? Claro que el problema es que no toda la gente quiere esa salvación, ¿verdad? No es tal cosa como universalismo que todos al final van a ser salvos, no. Pero este es el corazón de Dios. Isaías 45:22, vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Segunda de Pedro 3:9,
El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos, la tienen por tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Ese es el deseo de Dios, mi hermano. Dios no está escondiendo la verdad. Acuérdate lo que vimos la semana pasada. La incredulidad nos hace ignorantes de Dios, nos confunde para no entender la verdad. Tú puedes ver todas las atrocidades que la gente está pensando. Está engañada, vivimos en un mundo engañado. Pero el testimonio de Dios es evidente. En su palabra, en la creación, Dios quiere que todos conozcan la verdad. Solo una verdad, la cual es Jesucristo. Ahora, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese texto me encanta. Jesucristo hombre. En primer lugar dice, hay un solo Dios. Eso implica que hay una sola verdad, que hay un solo camino y que es Dios el que determina la verdad, porque Él es la verdad. No todos los caminos llevan a Roma, esa es una mentira. Todos un día vamos a llegar a Roma delante de Dios, pero no todos los caminos llevan a la salvación. No se trata de que cada quien tenga una deidad superior, eso no es bíblico, no existe tal cosa. Hay un único Dios verdadero que se ha dado a conocer y es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es el Dios de los budistas, hinduistas, musulmanes y demás. No se trata de que tú escojas una deidad que la mejor que te acomode. Hay un solo Dios. Y dice la palabra y lo declara. Por consiguiente hay un solo mediador. Es erróneo pensar que nos podemos acercar a Dios por medio de intercesión de ángeles, de santos o de María. Es un error pensar de igual manera que para acercarnos a Dios necesitamos un profeta, un pastor o un apóstol. No hay un solo mediador más que Cristo Jesús. Mediador es la palabra mesites y significa intermediario, un reconciliador, un intercesor. Entonces, la paga del pecado es muerte. Todos pecamos, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. La humanidad está bajo la ira de Dios. Su ley ha sido transgredida desde Adán, nuestro antepasado, y a partir de él todos nacemos en pecado, muertos en delitos y pecados. Somos pecadores por default, pecamos por distraídos, por confundidos, por no poner atención y pecamos por rebeldes. No nada más por nuestro padre Abraham pecó. Entonces tenemos un problema con Dios. Necesitamos un mediador. Efesios 2, 1 al 3. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. ¿Por qué crees que la humanidad no está en paz? ¿Por qué crees que no tiene paz en ninguna de sus relaciones? Porque hay un conflicto con Dios. Por si eso fuera poco, nos dice que cada ser humano que nace en pecado. Nadie busca a Dios. Romanos 3, 10 al 12, porque alguien diría, bueno, alguno se va a levantar de los de la raza humana. No. Romanos 3, 10 al 12, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay uno solo. Entonces no es posible que la salvación o la iniciativa venga de nosotros, la humanidad. Necesitábamos un mediador diferente. Ya lo mencioné la semana pasada, cuando clamamos a veces porque Dios ya tiene tiempo saliéndonos al encuentro. Si Dios no nos sale al encuentro, nos vamos desbocados a nuestra condenación. Entonces esa es nuestra realidad, mi hermano. Ni podemos, ni queremos. Todo nuestro esfuerzo, todas nuestras justicias, todas nuestras buenas obras no nos acercarían un milímetro más a Dios. Isaías 6, 4 al 6 dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios. O sea, tu mejor obra, piensa en cuando te sentiste casi que te iba a salir alitas y una aureola. Bueno, pues mira lo que dice aquí. Cuando mostramos nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios. Así los ve Dios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Entonces necesitábamos un mediador diferente. Solo la iniciativa misma de un Dios misericordioso que se apiadó de nosotros. Solamente Dios tomando cartas en el asunto. ¿Cuál fue el plan, mis hermanos? ¿Se acuerdan? Recorrer una distancia infinita que nuestros pecados hicieron entre Dios y nosotros. Solo Él la pudo hacer porque Él es Dios. Solo es Dios quien nos podía rescatar. En su cuerpo se hizo hombre, quedó bajo maldición.
Se vistió de nuestra carne sin dejar de ser Dios, se hizo como uno de nosotros en nuestro lugar, cumplió las leyes que ninguno de nosotros pudimos cumplir. Tomó nuestro lugar, se hizo de carne y hueso, fue a la cruz, recibió el castigo que nosotros merecíamos. Hebreos 2, 14 al 15. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre. O sea, se vistió de carne y sangre, pues solo como ser humano, podía morir. Y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esta manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. El que peca es esclavo. Necesitábamos un sacerdote, un intermediario, que intercediera por nosotros delante de Dios, que Dios nos hablara por medio de Él, que ofreciera sacrificios por Él. Y Cristo fue el Cordero de Dios, nuestro mediador. Hebreos 10:12, por nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Hebreos 10:18, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón, las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Hebreos 10:19 al 22, así que amados hermanos, podemos entrar, porque Dios en Cristo hizo reconciliación con valentía en el lugar altísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente. ¿Te das cuenta? Subraya esa palabra si tienes tu Biblia y tienes la Nueva Traducción Viviente, porque está ahí, ¿verdad? Pero me gusta. Entremos directamente, sin ningún otro intercesor más que Jesucristo, a la presencia de Dios. ¿Cómo? Con un corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Por eso dice Pablo en el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En obediencia al Padre que hizo el Señor, tomó su vida voluntariamente, la entregó y Él mismo la tomó. Ese fue el mandato de su Padre. ¿Y sabes qué es lo que costó nuestra libertad? Su sangre preciosa. Eso significa dar pago por un rescate. A alguien que ha estado secuestrado, se le paga un rescate. Nosotros estábamos secuestrados por el mundo de maldad, de tinieblas, y Cristo pagó por nosotros con su preciosa sangre. Nosotros le dimos la espalda a Dios. Entonces tienes que pensar en eso, mi hermano. Acuérdate, nosotros le dimos la espalda a Dios. Cada vez que alguien se pregunte ¿dónde está Dios?, tienes que preguntarte quién se movió del lugar. ¿Quién le dio la espalda a quién? ¿Quién está huyendo de quién? Es el hombre el que huye de Dios. Nosotros, tienes que poner eso, porque cada vez que alguien te diga ¿por qué las maldades en el mundo? ¿Por qué la situación en el mundo? Piensa en eso. No fue Dios quien trajo la desgracia a este mundo. No fue culpa de Dios. Las cosas malas que suceden en este mundo no son falta de amor o falta de cuidado de parte de Dios. Fueron nuestras transgresiones. Quienes engañados le dimos la espalda a Dios. Dios no nos debe nada. De tiempo atrás, sabes que Él nos debió haber dejado morir. Debió haber dejado caer todo el peso de justicia sobre nosotros y no lo ha hecho. ¿Por qué mueren bebés? ¿Por qué hay cáncer? ¿Por qué hay accidentes de gente pues respetable? Por el pecado. Pero por la bondad de Dios es que ahorita estamos viviendo cada uno de nosotros horas extras, mis hermanos. Dios vino a salvarnos de la muerte eterna. Cristo no vino a tratar con los síntomas. Tienes que aprender eso como creyente. Él dio su vida para darnos de una vez por todas libertad de la muerte y la condenación. Como cristianos tienes que saber algo, tienes que levantar tus ojos más arriba. Nosotros tenemos una esperanza más allá de esta vida. Lo acabamos de ver en Tesalonicenses. No fuimos hechos para esta tierra de dolor. Dios vino a redimirnos, pagó con su sangre para algo superior a esto. Nosotros esperamos cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia. Romanos 8:20 dice, contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios, pero con gran esperanza la creación espera el día en que se unirá junto a los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Esto es mejor que Greenpeace, mejor que cualquier otra cosa. Hay una realidad, hay un juicio, hay una eternidad con Cristo en la gloria o sin Cristo en el infierno. Esa es una realidad. Un incrédulo no tiene esta esperanza. Lo que Cristo alcanzó para nosotros en esa cruz es inimaginable.
Por eso necesitas venir al mediador. Necesitas tomar la provisión que Dios ya hizo en Jesucristo. Si rechazamos a Cristo no hay otro camino, pero entonces si le aceptamos podemos disfrutar de Dios. Se dio testimonio de eso desde hace tiempo. El infinito Dios hombre vino hace 2000 años, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y por último, versículo 7, para esto yo fui constituido predicador, apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Así es, Pablo está diciendo, para esto existe mi vida. Lo que un día fui ya no es más, porque para mí esto es lo más importante en mi vida. No hay otra cosa más trascendente. ¿Te acuerdas? Triunfos, creaciones, su música, su tecnología. Todo eso quedó atrás para Pablo. Y es lo mismo para nosotros. Este mundo dejará de ser, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Y Pablo está diciendo eso. Ahora yo soy un heraldo, soy un embajador y soy un maestro de la fe y de la verdad. ¿Y sabes qué? Esas tres cosas son las que Dios quiere que tú seas. Para eso existimos como iglesia. Para anunciar las buenas nuevas, para anunciar reconciliación, para enseñarles a otros que Cristo vive. Que no te cuenten, mi hermano, no te engañes tampoco. Fuera de esta realidad, fuera de esto, trabajo, vida, familia, todo lo que eres tarde o temprano va a quedar sin propósito, sin razón de ser. Una vez más, vienen pruebas, vienen vientos, vienen ríos, dan con ímpetu en contra de esta vida temporal. Y por más que te acomodes en este mundo, no vas a estar cómodo. Porque al final, ¿sabes qué? Pueden vender el coach más hermoso y más padre, pero nadie va a quedar aquí. Nadie se va a llevar absolutamente nada de lo que hay aquí, te lo garantizo. La Biblia, ¿sabes qué declara? Porque todo el mundo está diciendo, voy a dejar mi legado, esto y lo otro. ¿Sabes qué? La Biblia declara que ni el legado del hombre que no tome en cuenta a Dios va a permanecer. Entonces, ante todo, mi hermano, la sana doctrina se muestra en una iglesia que ora. Lo difícil de la oración es que requiere humildad. ¿Por qué? Creer que separado de Cristo nada puedes hacer, creer que verdaderamente eres inútil sin Cristo, creer que tienes que reconocer tu derrota y que te rindas a Él en dependencia total. Sana doctrina es orar por nuestros hermanos, por salvación de pecados para ellos, porque tenemos un Dios que no quiere que nadie se pierda. Ese es el corazón de Dios. Y Dios quiere que como Calvary estemos orando por eso, mis hermanos. Tenemos que ser una iglesia que se enfoque en los demás, dependiente de los demás, que se fortalece en el Señor. Dios ha puesto en mi corazón hacer en los próximos meses una mini cruzada evangelística, si se puede decir así. Y yo espero que todos estemos envueltos, dispuestos a compartir el corazón de Dios. Tenemos un Salvador que pagó con su propia vida el rescate de la humanidad, que ella hizo provisión, dejó condiciones de paz. Y esa es la invitación para todos. Isaías 55, 1 al 3.